Bienvenidos a mi canal Ariel del Recodo Channel a Conectados con Ariel y el pastor Enrique Sánchez. Comenzamos. El tema que traemos a conectar el día de hoy es dos ladrones en la cruz. ¿Cómo ve, pastor? Buen tema. Vamos a ver, a desarrollar este punto de vista, ¿verdad? Porque sí lo vemos ahí en el libro de Lucas, Lucas 23, cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado y juntamente dice que uno estaba a la derecha, un ladrón, y el otro estaba a la izquierda. Entonces, para comenzar esto, vamos a primero explicar lo poco que dice la Biblia de estos dos ladrones y ya desarrollamos el tema. ¿Qué le parece? Dale, ya dijiste. A darle, pues. ¿Qué nos puede explicar acerca de estos dos ladrones en la cruz? Bueno, en base a la Biblia no tenemos un conocimiento, que no tienen ni nombre. Porque es muy corto, ¿verdad? Claramente no tienen nombre. Ellos salieron juntamente con el juicio que habían puesto para Jesús. Y ellos pues salen ahí, sí, la religión le puso nombres, ¿verdad? Dimas y no sé qué otro nombre les pusieron ahí, pero en realidad la Biblia no menciona nombre, no hay una historia que digan que eran hijos de acá o hijos de esto o vivían en tal lugar, no. Lo que sí sabemos que en aquellos tiempos había pues malhechores, había personas pues que se dedicaban, ¿verdad? Ahí dice ladrones, claro, por ladrones estaban presos. Que hubiesen sido un delito injusto, no creo, porque los hubieran soltado. Jesús mismo se hubiera dado cuenta que era un delito injusto lo que estaban haciendo con ellos, ¿verdad? Que no hayan robado y solamente los hayan metido. Ellos estaban prisioneros porque tenían un delito y lo tenían que pagar con un sacrificio de muerte, y era crucificándolos. Que claro, eso lo hizo ¿quién? Roma. Lo hizo Roma. Ahí le va. En ese tiempo, la pena de muerte para los romanos, la pena de muerte era la crucifixión. Sí. En ese tiempo, los romanos hacían eso como una forma de poder decir, si tú vuelves a hacer esto, te va a pasar esto. Eso hacían los romanos. Y se me hace una forma muy despiadada, Está fuerte. Fíjate que en la historia, cuando yo leí ese tiempo algo sobre eso, que dice que fueron cambiando la modalidad del sacrificio. Que anteriormente tenían, si usted busca en las redes sociales o en internet o historiadores de las crucifixiones, usted se va a encontrar algo muy desagradable, que no era muy bueno, ¿verdad? Porque cuando lo leí, digo, híjole, a Jesús no le tocó esta fase de crucifixión. Dice que ponían un palo hacia arriba, y cuando ellos perdían la fuerza caían sobre el palo ese sentado, pero era una punta larga hasta desangrarse. El problema era que como morían instantáneamente, lo que ellos querían hacer era que sufriera el ladrón y que tardara un poquito más de tiempo la muerte. Era lo que ellos tenían supuestamente en la historia, ¿verdad? Sí, así es. Ya a Jesús le vino a tocar otro tipo de crucifixión, pero bueno, aquí nos estamos enfocando a los dos ladrones. Antes de que comience de lo espiritual de esos dos ladrones, déjeme decirle un detallito que anduve investigando. Esos dos ladrones no eran simples ladrones. Le voy a decir las razones. A ver. Se me vino a la mente y empecé a investigar. ¿Por qué no eran simples ladrones? No eran ladrones que andaban robando en mercados en ese tiempo, o que andaban robando donde la gente traía el dinero en ese tiempo, o donde tenía el dinero. No. Eran ladrones más avanzados. Porque Roma, para poder dar la crucifixión a un individuo, a una persona, tenía que cometer un delito grave. Como muerte, inclusive que hasta más, en su relación, como lo que hizo Jesús, algo religioso, como alebrentar a la gente. Ok, sí, eso le decía. Entonces, alebrentar a la gente políticamente, bla, bla. Entonces, para poder llegar a ese punto de muerte, de crucifixión, para los romanos, tenía que ser un delito grave, que fue lo que ellos cometieron. Por eso ellos se ganaron la crucifixión.
Entonces no eran ladrones. Ujú. Eran ladrones, ellos no fueron unos simples ladrones. Ellos fueron como criminales, algo así. Sí, sí. Entonces, por ejemplo, podemos hablar de la historia sobre diferentes tipos de personas que tenían delitos ahí, porque fíjate, cuando al Señor Jesús lo presentan delante del pueblo judío, claramente, el pueblo de Israel, el pueblo de Israel apela que el castigo de Jesús fuese la crucifixión. Ahí no estaban los ladrones, ahí estaba un tal Barrabás. No, ahí no estaban los ladrones. Pero mira, Barrabás, bueno, muchos cuentan que Barrabás era pues un ladrón, sí, también lo cuentan como ladrón asesino. La historia marca otra cosa, ¿verdad? Que ellos, porque el pueblo de Israel no iba a escoger a un ladrón asesino por Jesús, que crucificaran a Jesús y soltaran al ladrón asesino, no. Lo que ellos, o lo que se sabe, que Barrabás era un hombre de política. Entonces, defendía al pueblo de Israel, que estaba metido en la política, y claramente por estarse poniendo en contra de las leyes de ahí, pues lo metieron a prisión. Entonces, a ver. Aquí encontré qué tipo de delito se ganaba la crucifixión. Ahí le va. A ver. La historia apunta a la crucifixión como el castigo de los disidentes, agitadores políticos, como miraron a Jesús, un agitador político. Combatientes rebeldes, como Judas, adversarios religiosos, que también entraba Jesús ahí por parte de los judíos, revolucionarios y enemigos del Estado de Roma. A eso se ganaban el derecho directo a la crucifixión. Sí, y bueno, y si lo vemos en el punto de vista, fíjate que Roma no quería crucificar a Jesús. No, Roma no, pero los judíos sí. Los judíos sí. Los fariseos específicamente. Porque incluso el que estaba ahí dijo, yo me lavo las manos, acto simbólico judío. No es que él haya dicho, o sea, no voy a pensar que es una escena que sacaron ahí, no. Sí, pero acuérdense que los sacerdotes insistieron hasta que se aplicara la ley romana, que era la crucifixión. Exactamente. Como agitador político. Ajá, sí, pues le cargaron todo el peso de la ley, en todo. Rebelde, sí, es rebelde. Todo eso le decían, rebelde porque no guarda el día sábado. Sí. Entonces, había diferentes puntos de vista para ver a Jesús en esta escena, presentándolo para la crucifixión. Ya más adelante salen los otros dos hombres, pero ya estos salen en la cruz. Leí un poco de ellos. A ver. El historiador Flavio Josefo dice que ellos fueron condenados porque ellos robaban a las diligencias romanas que iban entre Roma y Jerusalén. Por eso fueron condenados ellos a la crucifixión. Josefo nació en el año 37 antes de Jesús y vivió 100 años. Entonces quiere decir que murió como en el año 50 y tantos. En el año 50 y tantos, después de la muerte de Jesús, le tocó cruzar con Jesús de Nazaret. Fíjense qué bendición. Cruzar con Jesús. Aunque ellos no lo vieron, pues. Pero imagínense. Ok, entonces el historiador dice que esos dos ladrones que estaban en la cruz, dice, es muy poco lo que mienta también de ellos, pero lo mienta. Que fueron como una especie de sicarios que robaban caminos a la diligencia romana, por eso se ganaron el derecho a crucifixión. Sí, claro. Y claro, vamos a compartir también, por ejemplo, fíjate lo que Jesús les explica ahí en una de las parábolas sobre el hombre que vienen y lo asaltan, el buen samaritano. El buen samaritano. Y lo especifica claramente como trayendo a mención estos dos tipos de ladrones. Dice que al buen samaritano lo golpearon, le robaron, lo dejaron medio muerto y pasaron varios personajes al lado de él y no quisieron ayudarle. Y entre ellos era un sacerdote judío.
Entonces no quisieron ayudarle hasta que llegó un buen samaritano, lo llevó a un lugar, que le dieran hospedaje, que le ayudaran, que le dieran de comer, dejó una buena cantidad de dinero, dijo, y de regreso si hace falta, yo lo pago. Y Jesús remarca ahí, pero lo traemos a mención por causa de que ahí nos encontramos que sí había personas que eran bandidos, que eran ladrones. Entonces, estos dos ladrones habían encontrado, pues, se habían enfrentado a la ley porque los agarraron. Sí, ellos cometieron un delito grave. Y entonces, ya llegando al momento de la crucifixión, pastor, cuando estaba Jesús con los dos ladrones, le voy a hacer una pregunta, que oigo mucho por ahí, por cierto. El buen ladrón, ¿existe el buen ladrón? No, pues no hay buen ladrón. No hay buen ladrón, sí, obvio. A veces dicen, no, sí, que es que es el ladrón malo. Y el otro, bueno, el ladrón bueno, no, pues no conocemos. No hay buen ladrón. Que haya un ladrón bueno, pues imagina si me robaron una bicicleta y digo, ay, el ladrón bueno vino y me robó la bicicleta. Mire, ahí con nosotros hay un forajido, un bandido, es considerado un bandido, pero en realidad era un revolucionario que le robaba a los ricos para distribuirlo entre los pobres. Jesús Malverde, no sé si lo hizo mentar, un santo, que después lo hicieron santo, pero no la Iglesia Católica, Okay. Lo hicieron santo los mismos delincuentes, la misma gente. Le dicen el bandido generoso. O sea, bandido generoso, no es lo mismo al buen ladrón. Okay. O sea, el buen ladrón puede ser una especie de un bandido generoso, donde Jesús Malverde hacía atracos, asaltos y todo eso, y todo lo que captaba él lo distribuía en la gente de los pueblos, en la gente pobre. Entonces por eso fue llamado el bandido generoso. Pero acá con el buen ladrón, pues es totalmente diferente, porque a final de cuentas eran dos ladrones, sí, que uno de ellos pues se arrepintió, pues, y el otro pues no, ¿verdad? No, fíjate que para mi tierra también había uno, ¿sí? Que no era buen ladrón, ¿verdad? Él es conocido como, muy famoso, Chucho el Roto. Oh, ¿cómo no? Sí. Famosísimo, sí. Y a ese lo metieron a una prisión y ahí murió en una prisión. Bueno, pero sí, estos dos ladrones, me decías, son dos malhechores. Pues podemos verlo los dos en el hecho ya de la muerte. Ya no hay una escapatoria, ya no hay una salvación, ya no hay que digamos, pues van a extender mi caso para ver si es posible que me den el perdón, porque en aquellos tiempos había perdón, había una fiesta judía, y en estas fiestas judías dice que perdonaban a los, no a todos, ¿verdad? Pero siempre ponían a alguno que otro, así como a Barrabás lo pusieron enfrente, para perdonar, cada año perdonaban a uno que estuviera en prisión conforme a la fiesta. Pero pues aquí en estos ya no había salvación, ya era sabían que ya era sus últimos días. Y si nos pasamos, por ejemplo, un poquito más atrás, de decir de dónde resultan estos bandidos o ladrones, yo creo que es doloroso y ver, ¿verdad?, que una persona que haya, pues por ejemplo, en aquellos tiempos cultivado, tener su plantío. Estaba el Roma, que era lo político, venía y arrasaba con todos. Israel era esclavo de Roma. Sí. Entonces ellos estaban sobre Israel, y a veces el mismo pueblo de Israel tenía que hacer cargas y llevar las cargas de los romanos. Por eso Jesús siempre les ponía ejemplos. Si te dan una cachetada, pon otra mejilla. Pero ellos ya estaban cansados de este dominio político romano que estaba sobre de ellos. Entonces, los que estaban ahí como, vamos a decir, pueblo judío o hebreo, la poca cosecha que ellos podían obtener o el sacrificio que ellos hacían para obtener algo, viniera un ladrón y les robara, era pues triste, ¿verdad? Triste saber que una persona tal vez que necesitaba de ese alimento para su familia, viniera un ladrón y le robara lo que tenía o lo poco que tenía. Entonces, cuando ellos eran atrapados, les caía todo el peso de la ley. Pero en este caso, ya estando en el monte de la calavera, llamado también el monte Gólgota,
ahí ya sabían ellos. Yo pienso que era la única zona donde crucificaban, porque ya hasta le decían el monte, la calavera, ¿va? Ahí en Israel sí, pero ellos en Roma sí lo hacían. Ajá. En el camino a Roma Mm. hubo varias revueltas en contra del gobernador de Roma, el César, el gobernador de Roma de ese tiempo, y a todos esos revoltosos la condena era crucifixión, y lo hacían por el camino que va a Roma, en Italia. Bueno, Ok, ahorita sí. Italia, en ese tiempo Ya no me era acordé Italia, que era sí. Roma, ¿no? En ese tiempo. Ajá. Entonces, y ahí es donde los colgaban a todos. Como una forma de Fila. poder, para decir no lo vuelvas a hacer. Ajá, un ejemplo para que la comunidad o la gente no volviera a hacer eso, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿en qué nos damos? Nos avanzamos a esta cita bíblica que lo podemos ver en Lucas 23 en adelante, ¿verdad? Dos malhechores con Jesús. Uno malo y el otro dicen, pero también era malo. Era malo porque también era ladrón, ¿verdad? El malo, el que estaba pues, del otro lado, el que estaba a la derecha o a la izquierda, era el que estaba pues blasfemando en contra de Jesús. Era el que decimos, ¿verdad? El que tenía ya un corazón, ahora sí, de aquí no salgo, pero pues también ellos se van a morir. Y lo que le decía, ¿verdad? Si tú eres Jesús, ponen, o lo que está escrito es poco tal vez, porque tal vez las blasfemas han de haber sido, porque ahí dice blasfemaba y ponen solamente unos párrafos. Quiere decir que había más cosas que este ladrón estaba diciendo a Jesús. No solamente si eres el Hijo de Dios, si tú eres el Mesías, bájate y sálvanos a nosotros. No, estaban diciendo cosas malas, sí, o sea, que había más cosas. Sí. No solamente eso. Tal vez podríamos decir, por ejemplo, lo que los fariseos le decían a Jesús, ¿verdad? Tú eres hijo de adulterio. Así le decían, porque decían que no era hijo de José. Claro, él vino a ser hijo del Espíritu Santo y José una imagen paternal aquí en la tierra, y ellos se basaban a eso. Entonces, me imagino que era una cantidad de cosas que este ladrón le decía a Jesús. Pero nos volteamos al otro. Dice ahí, mire, ahorita que estaba diciendo eso, Marcos y Mateo relatan que junto con los que se burlaban de Jesús, también lo injuraban los dos crucificados. Uh-huh. Y ahí dice Marcos 15:32 y Mateo 27:44. Aparte de la población, sí. Dice injurar, que injurar es burlarse. Burlarse, sí. Que ellos dos también lo hacían. Los dos dice aquí. Okay. Entonces, ¿qué significa eso? No dice mucho, pero esto te da a entender que ellos sabían de Jesús. Sabían, uh-huh. o ya habían escuchado a Jesús, o lo conocían, no sabemos porque no dice nada. Pero sí sabían de él. Sí, conocían porque en aquellos tiempos había muchas sanidades, milagros que Dios hizo, que Jesús hizo. Entonces sabían de Jesús. Sí, y dice que hubo mucha fama en Jesús. Por eso los dos, a lo mejor los dos miraron lo que hizo Jesús. Por eso los dos, y de hecho uno se refirió por su nombre. Uh-huh. Joshua le dice, Joshua, y ya le empieza a decir que sálvate si tú eres el Cristo. Exacto. Sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Qué significa eso? Que lo conocían, uh-huh. o sabían de él. Sí, lo conocían, se habían enterado, por eso le remarcan el nombre de... Porque si se fijan... El atributo que él traía. No todos le llamaban... No todos le llamaban Jesús. Joshua, la mayoría de sus discípulos le decían maestro. Y la mayoría de la gente Señor. Señor, ajá. Entonces muy poco le hablaron por su nombre. Sí, bueno, entonces el otro pues dice que sí, como que se molestó, ¿verdad? El otro por lo que estaba diciendo. Entonces ahí le empezó a reprender, dice, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Tenían una misma condenación los tres, era la misma. Sí. Pero en esa condenación uno se estaba burlando e injuriando, diciéndole tanta barbaridad a Jesús. Y el otro no, el otro pues ya había captado, ya había recaído, que ya estaba en los últimos momentos, ya su mente había dicho hasta acá llegué.
El otro tal vez todavía tenía una mentalidad de que pudiera pasar algo para bajarlo de ahí o ya estaba resignado a morir, pero el otro no, el otro decía, no, pues lo reprendió al otro, lo regañó ahí mismo y le decía, ni en tu lecho de muerte tienes temor de Dios, vas a morir y sigues injuriando y haciendo cosas vanas. Pero aquí entonces hablamos de ahí le podemos cambiar a este ladrón y le podemos decir un arrepentido, porque puede ser un ladrón, Ahí puede sí ser concuerda. un arrepentido. Que justo que tuvo la bendición, por cierto, de cruzar con Jesús, de arrepentirse a un lado de Jesús y Jesús lo perdona. O sea, ¿qué nos quiere decir eso? No todos tienen esa suerte, por cierto, pero ¿qué nos quiere decir eso? Entonces, mira, llegamos a un punto de estos tiempos, ¿verdad? Porque en estos tiempos. Hay mucha gente que dice, que yo he escuchado, ¿verdad? Que dice, no, pues yo quiero vivir mi vida y en el último segundo de mi vida me arrepiento como el ladrón de la cruz. Pero no es así. No es así. O sea, la salvación no es así. ¿Qué le dijo Jesús al ladrón? De cierto, porque él le dijo, ¿verdad? Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y le dijo, de cierto te digo que estarás conmigo. ¿A dónde? En el paraíso. En el paraíso. Pero aquí entran diferentes cuestiones. Porque algunos dicen, no, que luego se murió Jesús, se murió el ladrón y rapidito se lo llevó al paraíso. La Biblia no dice eso, dice que Jesús bajó a las profundidades del Seol. Si hubiese sido inmediatamente, entonces lo hubiera agarrado y se lo hubiera llevado al Seol. Jesús no fue directamente al paraíso. No, Jesús bajó. La Biblia dice que bajó a las profundidades del Seol. Él tiene la potestad para bajar. Entonces hay gente que dice, no, ahí lo agarró, ahí mismo y se lo llevó al paraíso. No fue así. No podemos decir todavía lo que pasó porque puede ser que todavía esté durmiendo o puede ser que después de un cierto tiempo cuando sube Jesús y llega al Padre y luego, bueno, se va, aquí ya sube, puede ser que lo haya tomado y ahora sí, te llevo al paraíso a cumplir las cosas que no cumpliste aquí en la tierra. No es una cosa que vamos a decir el purgatorio, porque muchos confunden, que entonces es el purgatorio. No. Hay muchas cosas que quedaron inconclusas aquí en la tierra. Todos los que hemos llegado aquí a la tierra llegamos con un propósito. Uh-huh. Pero ¿cómo nos portamos? Como el malo, el que injuriaba, o el arrepentido. Oiga, pastor, le traigo un ejemplo de eso. Que la semana pasada me tocó ir a un velorio. Falleció una persona a quien le escribió un corrido. No voy a decir nombres nada más. Una persona a quien le escribió un corrido. O se le escribió un corrido. Entonces, esta persona vendía droga. Por muchos años vendió droga. Quizás unos 40 años. Casi toda su vida vendió droga. Y droga de la fuerte, crack. De la que está matando mucha gente. Entonces, esta persona cayó al hospital. Pero esta persona era muy bondadoso. Ironías, ¿no? O sea, agarraba dinero por ahí, pero también repartía dinero al pobre, al que lo necesitaba, o al que le pedía ayuda y le ayudaba. Ok. Y así transcurrió su vida hasta llegar a su lecho de muerte. Cayó al hospital por un cáncer muy bravo. Entonces, para eso, llega un sobrino de él de afuera. Entonces, llega su sobrino y su sobrino es pastor. Ellos no, ¿verdad? Ellos no creen, sí creen en Dios, pero a su manera, usted sabe. No son cristianos, iba a decir, pero pues ya lo dije. Ok. Entonces, su sobrino le empieza a hablar de Dios y lo hace que acepte a Jesús como su Salvador. Ok. Y también que le hace que pida perdón a Dios. Y después de eso muere como a la semana. Duró 15 días, se fue rápido, 15 días en el hospital y se fue rápido. Entonces, pero el sobrino que es pastor lo hizo que aceptara a Jesús y que se arrepintiera.
Ok. Estando cuando lo estaban sepultando, en el panteón, en el cementerio, se me vino a la mente esto. ¿Él lo perdonó Dios o no lo perdonó Dios? Esa es la pregunta. Pero su sobrino fue a verlo, ¿no? Sí, o sea, él aceptó a Cristo, le pidió perdón a Dios, pero él hizo muchas cosas malas atrás. ¿Cuántas familias? Eso es feo, esa droga es fea. ¿Cuántas familias destruyó? ¿Cuántas personas que no sabemos murió por eso? Pero tal vez lo hizo inconscientemente. Claro, va a decir, que no. Es lo mismo que está diciendo usted. Sí, pero es que hay cosas, por ejemplo, que el ser humano hace, pero no hay alguien que los enseñe. Ok, o sea, él tuvo la bendición que en sus últimos días, últimos 15 días de vida en la tierra, llegó alguien con el amor de Dios. Uh-huh. Y lo hizo. De hecho, yo iba a ir al hospital a eso nomás, a que le pidiera perdón a Dios y aceptara a Cristo. Entonces, pero mi pregunta es, ¿alcanzaría algo? Bueno, primeramente el perdón de Dios, alcanzaría el perdón de Dios, y obvio, si alcanzas el perdón de Dios, alcanza lo que sigue, que es la salvación, o el paraíso, como le quiera, o el cielo, como le quiera llamar. Uh-huh. Entonces, ¿alcanzó el perdón de Dios? El ladrón lo alcanzó. El de la cruz lo alcanzó. Es que mira, tú te puedes arrepentir de joven o te puedes arrepentir de viejo. No hay una... Pasó, pero es que aquí porque ya no podía seguir delincando más porque su cuerpo ya no le daba. Uh-huh. Pero si te arrepientes de joven y si ya no lo vuelves a hacer, yo pienso que dice Dios así: es fuerte, anda y ve y no lo vuelvas a hacer. Y no lo hiciste, no volviste a pecar. Pero acá en este caso, anda y ve y no lo hagas más. ¿Cómo diste la prueba para que ya no lo hicieras más? ¿Entiendes? Sí, sí. O sea, ay Dios, te pido perdón, bla, bla. ¿Cómo sé que después de eso no vas a volver a pecar? Él no le dio tiempo porque fueron 15 días. O sea, estaba en el hospital, ya no le dio tiempo. Ya en su lecho de muerte, claro. En su lecho de muerte. Sí. Pero claro, el joven, si te digo, es que para el arrepentimiento no hay edad. Te puedes arrepentir de joven o te puedes arrepentir de viejo. Sí, no, eso lo entiendo perfectamente. Uh-huh. Sí, sí. Pero ahora, fíjese la palabra de Jesús para que conceder ¿qué se necesita para conceder el perdón del Eterno? ¿Qué se necesita? No volverlo a hacer. Frutos de arrepentimiento. Primero, dice la Biblia. Que es de corazón eso. Claro. Y ahora tengo que dar el fruto. No volver a hacerlo otra vez. No volverlo a hacerlo otra vez. Si yo hacía esto, ahora tengo que ir con aquellos que yo perdí o que hice que se perdieran para llevarles el mensaje de salvación. Ese es un fruto. Sí, pero esta persona ya no tenía frutos de arrepentimiento porque la vida, o sea, el tiempo de vida ya no le alcanzó. No le alcanzó. Pero el de la cruz tampoco le alcanzó. Ay, pastor, no me haga bola más. ¿Y cómo no, es que tiene razón, pues. O sea, tiene razón las dos cosas. O sea, sí, o sea, es cierto, es el mismo ejemplo que el de la cruz. Y como ese ejemplo, el de la cruz, está esta persona, pero hay muchos así, miles. Sí. Hay muchos que se arrepienten. Millones, no miles. Pero fíjate, hay muchos que se arrepienten con un corazón verdaderamente de arrepentimiento. Sí, hasta ahí estamos bien. Y hay muchos que se arrepienten porque ya no tienen otra salida y solamente dicen, me arrepiento. Pero ahí está, usted dio en el meollo del asunto. Sí. Esta persona ya no tenía más salida. No, ya no. El de la cruz ya no tenía más salida porque iba derechito a la muerte. Los dos. Así, los de la cruz. Y uno se arrepintió y el otro no. Entonces, ¿dónde te lleva eso? No, o sea, no entiendo. Sí, para mí, uh-huh. Yo siento que no te alcanza el perdón para agarrar la salvación. Bueno, para mí. Un día de estos vamos a hablar lo que es, por ejemplo, dice que los que murieron en Cristo Jesús resucitarán primero. Sí.
los que murieron en Cristo Jesús. Ajá, claro. Pero esas personas fueron buenas, Sí. fueron personas que lucharon, fueron personas que Exactamente. siempre traían a Dios en su corazón y que hicieron bondad, no maldad. O sea, yo entiendo a los que fueron de por vida cristianos, con el amor de Dios, los que hicieron el bien, no la maldad. Pero este tipo de personajes, o sea, pues depende su arrepentimiento de él. es que, pastor, le voy a decir un detalle. Cuando estás en cama con un cáncer, que sabes que ya te vas a morir, el arrepentimiento es de corazón. Sí, claro. Entonces, ¿te va a perdonar Dios? Porque hiciste un arrepentimiento de corazón, pero toda tu vida envenenaste a la gente, mataste. Lo peor, deje la envenenación de la gente porque Sí, tú lo envenenada, tú lo admites. Pero destruir a tus hijos, que no tienen nada que ver, destruir a tu esposa, destruir a tus padres, que no tienen nada que ver con lo que te metes en el cuerpo. Sí, no, ahí va a haber un juicio. Eso es lo que yo quería escuchar. Ahora, no podemos decir, o sea, un juicio justo en Dios. Yo no le puedo decir, oh, no, se arrepintió, oh, no, en el momento se salvó, no va a haber nada. No, sí, va a haber un juicio de parte de Dios. Entonces, qué bueno que dijo. Entonces, ahí le ponemos pausa. Ahí, o sea, entonces, te van a poner en la balanza. Claro. Y la balanza va a decir para dónde se va a tornar. El trono blanco. Y quizás iba a decir un kilo, ¿no? O es un peso a tu favor el arrepentimiento de corazón. Claro. Pedir perdón. Sí. Y hay muchos que van a tener que sufrir nuevamente después para poder alcanzar. Y ahí está bien difícil esa prueba. Por eso... ¿Sufrir dónde? Ya cuando venga la... Pero ¿a dónde van a sufrir? ¿En qué parte? Aquí en la tierra. Físicamente en la tierra otra vez. Sí. Los va a volver a levantar. Sí, para que se vuelvan a ver si alcanzan ahora sí. Pero ahí va a estar bien difícil. Por eso cuando nosotros hablamos de la venida de nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos que tener en el corazón, ¿verdad? Que debemos de hacer las buenas obras y no las malas obras. Ya que conocemos, ¿para qué nos acercamos? Fíjate, el pastor mi amigo pastor que está ahí en la iglesia decía una frase. Me decía, pastor, nosotros somos pastores aquí, pero nosotros sabemos que si nosotros llegamos a cometer un pecado, ya para nosotros no hay que a ver si alcanzo, ¿no? Dice, derechito nos vamos a ir allá a la lumbre. ¿Por qué? Porque al que más se le da, más se le demanda, dice la Biblia. Al que más sabe de la palabra. Y si tenemos ya el conocimiento de la palabra y de la salvación, ¿cómo quieres retrasarte a hacer las obras del enemigo? Entonces, o sea, hay mucho en eso, ¿verdad? Porque hay muchos que son que transgreden la ley de Dios. Tienen un puesto acá. Se mueve. Y quieren dominar acá. Sí. Pecan, pero que el pueblo no lo sepa, pero piensan que están arriba y que Dios los está bendiciendo y que Dios está con ellos. No, Dios no bendice el dinero. Ajá. Que se les olvide. Sí. Bueno, regresamos entonces a los amigos estos ladrones. Ok, regresando al tema, que por cierto que era un tema así de chiquitito por lo que dice, pero salió grandísimo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas se refleja mucho en esta vida, claro. en esta actualidad, hoy en estos tiempos. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que, y es cierto para todo lo que le voy a decir, yo voy a hacer esto y aquello, voy y fornico y mañana le pido perdón a Dios, voy y robo y mañana le pido perdón a Dios. Sí. ¿Ladrones de la cruz, pastor? Sí, es el que estaba el ladrón. Pero fíjate, tocando los dos puntos del ladrón, ¿verdad? Nosotros venimos a ser como seres humanos y nos podemos reflejar nosotros como seres humanos en los tres tipos de cruces. Aquí en la tierra vivimos tres tipos de cruces. Cuando nos entregaban el mensaje de salvación, hay hermanos, ¿verdad?, que iban a casa y siempre rechazábamos el mensaje de salvación, siempre decíamos, nosotros decíamos, ¿verdad? Bueno, ustedes son, así se me instruyó, ¿verdad? Ustedes son hermanos separados, ustedes no creen en lo que nosotros creemos. A nosotros nos instruyeron desde pequeños y dijeron, ustedes quieren venir a cambiarnos. Una infinidad de cosas que cuando ellos venían a dar un mensaje de salvación,
era el rechazo. Ese es el que está, el de la cruz, el que dicen que era malo. Y pasó el tiempo y el Señor nos hace un llamado, ¿verdad? Nos pasa la otra cruz. Y esa se llama la cruz del arrepentimiento. Cuando nosotros empezamos a tener problemas familiares, económicos, problemas de enfermedad, de cualquier tipo de problema que tengas tú en tu vida o que tuve yo, volteamos al letrero que tenía arriba Jesús. Porque ya no teníamos otra salida. Hay muchos que les dan una salida de diagnóstico, como decía mi amigo Recodito ahorita aquí, Ariel, que su amigo tenía cáncer. Ahí es cuando se empiezan a voltear de una cruz a la otra cruz. Eran de la cruz de la carne, se vuelven de la cruz del alma. Porque el otro era almático, el otro dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, ya que en el letrero que tienen, eso no lo dijo, ¿verdad? Nomás dijo eso, pero me imagino, ¿verdad? Que al ver que decía que era Jesús el rey de los judíos, este es un rey, ya de haber dicho. Y le dijo, acuérdate, ¿por qué le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino? No porque lo haya soltado así nada más, se lo dijo porque vio el letrero que tenía Jesús arriba. El rey de los judíos. El rey de los judíos. Entonces, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Entonces ya ahí se volvió otro tipo de ser humano, ahí nos volvimos otro tipo de seres humanos, que ya nos dimos cuenta que entonces que sí verdaderamente necesitamos del que está en la cruz. Y este es alma, el otro era carne, pero que está en el centro. Dice el apóstol Pablo, dijo el apóstol Pablo, sed imitadores de mí como yo lo soy de Jesucristo. Entonces no solamente tenemos que ser de la cruz del malvado y luego ser de la cruz del que se arrepiente, sino pasar a la cruz de Cristo. Y ya cuando estamos ahí en la cruz, el mismo apóstol Pablo lo remarca. En Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ahí es donde se crucifica. ¿Sabe qué se crucifica ahí? Se crucifica la carne. Romanos 8:13 dice, porque si vivimos conforme a la carne moriremos, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviremos. Sí. Entonces la cruz del centro, mire, esa es la que nos crucifica la carne. El otro que estaba injuriando a Jesús. El otro que quería solamente sacar provecho de Jesús. Porque almáticamente quería sacar provecho. No, Señor, acuérdate de mí. Pues sacó provecho. Ajá, sí, claro. Tu amigo también sacó provecho. Sí. Porque, pues, ¿quién no se arrepiente del hecho de la muerte? Pero lo que hiciste aquí en la tierra, el otro día se los estaba diciendo. Muchas de las cosas que no se pagaron aquí en la tierra, se van a tener que pagar. Lo malo que se hizo, no, ya lo que hice atrás ya quedó. Me arrepentí, sí, pero no pagaste. Hay muchos que pagaron condenas aquí en la tierra, estando en prisión y pagando su condena aquí, salieron cambiados, transformados y se fueron por el buen camino y pagaron su condena aquí. Pero todos esos, mire, que cometieron delitos aquí en la tierra, murieron y no pagaron ningún tipo de condena. Va a haber un juicio. Después de la muerte va a haber un juicio. No crea que todo es gratis ni regalado, no. La salvación sí es gratis y sí es regalada. La salvación nadie te la puede vender. Así es. Y no es por lo que ofrendes ni por lo que diezmes. Es personal. Porque hay muchos que dicen, no, yo pequé. Yo conozco algunos, bueno. Conozco algunos. No, ya no conozco porque si no, casi los agarro a bibliazos. No, es que había muchos que pensaban que con el dinero y con la buena ofrenda que daban, tenían el cielo comprado. Y aunque afuera anduvieran de adúlteros. Qué bueno que dice eso usted. No nomás seguidores, también pastores. Claro. Que esa es su prédica. Ahí va yo. Entonces, dentro de la iglesia hay algunos que están crucificados y están blasfemando el nombre de Cristo con sus hechos. Aquellos que dicen arrepiéntete, pero Él no se arrepiente. No hagas estas cosas, pero Él las hace. Y esos son los que están crucificados, los que están blasfemando el nombre de Cristo de estos tiempos. Sí. Y no han cambiado, estuvieron del otro lado, pero no pasaron al tercer punto donde estaba Jesús, donde tenían que crucificar todo. No quisieron dejar el viejo hombre, dice la palabra.
No quisieron tomar esa palabra donde dice, he aquí todas las cosas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Claro, en nosotros. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas en nuestras vidas. Entonces, dentro de la iglesia hay muchos que, miren, están en la primera cruz, otros en la segunda, y algunos pocos están en la tercera. Tristemente que hay veces que uno se encuentra cada líder que pues está en la primera. Líder, estoy hablando liderazgo ya de alto rango, que muchas de las veces dicen, no, pues aquí el Señor no, está en la primera cruz. Y tal vez pasó a la segunda, pero nunca pasó a la primera donde está Cristo Jesús, porque ahí hubiera conocido el amor de Dios, hubiera conocido el dar frutos de arrepentimiento y el cambiar también a los que están dentro de la congregación. Oiga, pastor, ahorita que dijo todo eso, ya ve que tres, ¿no? En el centro Jesús, sí, y a los dos lados los ladrones, los bandidos, ¿no? En el centro, el camino, a un lado, la carne arrepentida, y al otro lado, la carne con pecado. Y en el centro el camino. Agarras el camino y te vas. O te quedas ahí y teniendo a un ladito el camino. O sea, sí. Todo está cuadrado, nadie todo cuadra viene Dios. al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, lo que tenemos que hacer es llegar a la principal cruz, al madero, dice la Biblia. Sí, al camino. Al principal madero. Sí. Por eso Pablo decía, yo ya, mire Pablo, ¿quién era Pablo? A veces juzgamos a Pablo, pero Pablo era un apóstol que, no hombre, mi respeto. Cuando uno lee la vida de Pablo, la mayor parte después de haber ser un hombre político, mire, religioso político, que yo por mis firmas mandaba matar a todos. Un militar también, ¿no? Sí. Yo mandaba, mire, él firmaba para mandar a matar a los cristianos. Sí. Él ponía su sello y órale, todos esos que agarren van allá al Coliseo con los leones. Su sello romano. Y incluso cuando mataron a Esteban, dice que él estaba presente, pero él era joven. Él era un joven, dice que cuando le quitaron su manto a Esteban, se lo aventaron a un joven llamado Saulo. Ahí está escrito. Saulo de Tarso. Un tal Saulo de Tarso. Ahí comienza una historia de Saulo. Pero Saulo pasó a la primera cruz donde está Cristo Jesús. Dijo, con Cristo yo estoy juntamente crucificado. Se la pasaba en prisiones, dice, se la pasaba en hambres. En una ocasión iban a un barco prisionero y el Señor le habló que nadie se aviente porque empezó una tormenta y pensaron que iban a morir. Y el Señor le dijo, no, déjalo, que nadie se aviente, yo los voy a salvar. Y sí llegaron, dice, a la orilla como náufragos, pero llegaron a donde tenían que llegar. Y era cambiado de prisión a prisión, lo llevaban a juicios y a juicios. Pero nunca dijo, no, yo no me paso ni a la segunda, ni a mucho menos a la tercera. Yo aquí ya me crucificaron y aquí me voy a morir. En la primera cruz con mi Jesús. E incluso dice que tenía un espíritu que venía y lo bofeteaba de noche. Y en sus cartas él explica, ¿verdad? Para que mi altivez, para que mi ego no se eleve, no se levante. Cada vez que me sienta, venía el espíritu, lo bofeteaba. Y bueno, ¿de qué parte de la cruz somos o de madero? Ok, pastor, déjeme hacerle la última pregunta. A ver. Ahorita que hablaba de la crucifixión, la crucifixión de Joshua o de Jesús fue por asuntos políticos o asuntos religiosos. Políticos. La política entraba mucho ahí. Cierto. ¿Por qué? Porque si no le hubieran puesto la religión. Los judíos jamás hubieran, créanmelo, jamás hubieran aceptado lo que le pusieron los romanos aquí. El rey de los judíos. El rey de los judíos. Sí, claro. Entonces era político eso. Ok, pastor, en conclusión. Bueno, pues creo que como seres humanos debemos de ir avanzando a llegar a ser mejores seres humanos. Hay veces que la carne sí nos
nos vencía o nos vence, ¿por qué no decirlo, verdad? Porque el que diga que no pecó, ya está pecando, dice la Biblia, por mentiroso. Así dice la Biblia. Bueno, aquel que le diga, no, yo no pequé, no, ya estás pecando por mentiroso. Todos pecamos, todos tenemos errores, todos tenemos problemas, pero es bueno llegar delante de Dios y arrepentirlo y luchar por eso y decir, Señor, ayúdame, sácame de esto, Señor, ayúdame a salir de esto. Entonces, acuérdese, hay 3 facetas. La primera cruz, llegar a la segunda cruz, y por último estar juntamente con Cristo crucificado. La cruz número 1 o el madero número 1. Ya cuando estemos ahí, mire, ya lo demás no importa. Porque estamos viendo a Jesús, estamos viendo al Mesías, estamos viendo a nuestro Salvador, pero estamos juntamente con Él. Y dice la Biblia que todas las cosas vienen por añadidura. Es más, si estás con Jesús crucificado, si tú necesitas algo, Jesús va a saber y denle. Necesita. No tiene dinero, que le caiga algo. Le falta esto, ayúdenle. Que se le enfermó la suegra a Pedro, ahí va Jesús a sanarla. Que su hija está endemoniada, pues ni fue Jesús de ahí mismo, le dijo a la mujer, tu hija ha sido sana. Que se le murió el amigo a Jesús, ahí va a levantarlo. Ahí va a levantar a Lázaro. Que se le enfermó el siervo a un romano, un soldado romano. Sí, a Cornelio, sí. Ni tan siquiera fue de ahí mismo lo sanó. Sí, así es. Corrieron a avisarle, hey, Señor, ya está. Pero ese soldado tenía mucha fe en Jesús. Claro, y hacía buenas obras, mire, hacía obras de arrepentimiento. ¿Sabe quién habló por él? Los demás que eran judíos, que tenían una sinagoga, y le fueron a decir a Jesús, Señor, es que antes de que llegara él, le fueron a decir, es que ese hombre, Señor, es justo. Ese hombre nos construyó una sinagoga a donde adoramos el nombre de nuestro Señor. Fíjese, ya antes de que él llegara y que Jesús se encontrara, ya le estaban leyendo un currículo, mire. Imagina que nosotros antes de que pues le pidamos al Señor, ya los ángeles le fueron a decir al Señor, oye, tu siervo, el de allá, el de Santa Ana, el de Costa Mesa, de la región donde usted viva, está padeciendo una necesidad, denle. Así es Jesús. Pero es bueno estar ahí con Él juntamente, seguirlo a Él, mirarlo a Él y estar en todo tiempo con Él. Entonces, pastor, para mí, pues, todas esas personas que anden ahí en la oscuridad, que necesiten, pídanle perdón a Dios, pídanle perdón, arrepiéntense y créanme de corazón, serán perdonados. Y a tiempo. No como mi amigo, que tenga que llegar al último momento a un hospital con un cáncer terminal, o una enfermedad terminal, o ya bloqueado de tanta droga, o cosas así. No. Con tiempo. Con tiempo. Ahorita que tienes la salud, puedes decirle al Señor Jesús, Señor, me arrepiento de mis pecados, quiero seguirte, quiero cambiar, quiero ser diferente, quiero que tú me ayudes y que estemos todo el tiempo contigo. Ok, pastor, damos por terminados el tema de hoy, los 2 ladrones de la cruz. Amén. Sus redes sociales. Me encuentra como Enrique Sánchez. Sus horarios de servicio y la dirección. Ok, la dirección 1025W Memory Line y estamos aquí en Santana, California. Los horarios de servicio los tenemos el día domingo a la 1 de la tarde y los días miércoles a las 7 de la noche. Su número telefónico, ¿dónde lo pueden contactar para algún tipo de oración? Mi número de teléfono es al área 714-863-1916. Con mucho gusto le estaremos atendiendo si usted tiene alguna necesidad. Llámenos. Bueno, nada más les encargo que se suscriban al canal, que le den un like al video, que compartan este video y escriban un comentario de este video. Y pues, pastor, estamos en Conectados.